Bien, buenos días. Hoy lo que vamos a hacer es presentar un producto de Banios que se llama DOS, Digital Online Signer. DOS es una solución de Banios que lo que busca es permitir a los usuarios de las organizaciones utilizar sus certificados digitales, pero de una manera más cómoda, más segura y más eficiente. Lo que estamos acostumbrados es que cuando necesitamos un certificado digital, pues la autoridad de certificación correspondiente nos emite o bien una tarjeta inteligente o bien un token, o también estamos muy acostumbrados a los certificados por software que nos podemos descargar de páginas web como las de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Cuando nos dan la tarjeta o nos dan la Smart Card o el token, lo que nos dan es un PIN, una contraseña numérica, que es la que tenemos que introducir cada vez que queremos utilizar nuestro certificado digital contenido en ese soporte. En estas tarjetas o en estos tokens se encuentra el certificado digital completo, incluyendo su clave privada y su clave pública. En Banios pensamos que muchas veces las tarjetas o los tokens o los certificados por software son incómodos y tienen problemas para los usuarios porque tienen que procurar no perderlos, tienen que tratarlos bien, a veces se rompen, a veces se pierden o incluso nos lo pueden robar. Con lo cual hemos dado una vuelta a este concepto y hemos desarrollado el concepto de OS. Con el 2 la filosofía cambia diametralmente y lo que hacemos es guardar todos los certificados digitales de la organización en un servidor seguro en el cual almacenamos tanto la clave pública como la clave privada del certificado, es decir, el certificado completo. Estos certificados, al estar guardados de manera centralizada, pues no están expuestos a los peligros de la descentralización de estar en tarjetas, tokens o instalados en los ordenadores de los usuarios. Para que los usuarios puedan utilizar sus certificados, lo que se hace es instalar en cada uno de los PCs de la organización un pequeño software desarrollado por Banios, que es el que le va a permitir utilizar este certificado de la misma manera que si lo tuviera pinchado en una tarjeta o en un token en su propio PC. El sistema de funcionamiento es muy sencillo. Cuando el usuario quiere utilizar su certificado, lo primero que va a hacer es loguearse en el sistema, es decir, identificarse en el sistema para que el sistema sepa qué certificado o certificados digitales tiene asignados. Para poder identificarse delante del sistema, de momento se han implementado varios métodos, como pueden ser un usuario y una contraseña, una identificación biométrica mediante huella dactilar, una identificación biométrica mediante venas de la mano, o incluso algunos otros como pueden ser tarjetas RFID sin contacto. Este método pues, es a discreción de la organización en función de sus necesidades o de las tecnologías que ya tenga desplegadas. Para una vez que el usuario se quiere loguear, el sistema le va a pedir pues que utilice su método de autenticación. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que es una huella. Cuando el usuario pone su huella en el sistema, el software le identifica y lo que hace a su PC la clave pública de su certificado. La clave pública es, como su nombre indica, pues conocida por todo el mundo y es la que se envía pues para poder realizar operaciones hacia afuera o con otros usuarios, con lo cual no hay ningún peligro de que esté en el PC del cliente. Una vez que la clave pública se descarga, el usuario ya va a ver su certificado y va a poder utilizarlo para la operación que quiera cuando llame a su certificado desde cualquiera de los software que tenga instalados en su PC. Bien, llegado el caso de que el usuario necesite realizar una operación, como por ejemplo pues, un proceso de firma de un email o cualquier otra, el usuario llamará a su certificado desde el software. En ese momento, el software de Banios le pedirá nuevamente que se autentique y una vez que envía su autenticación, el software envía al servidor seguro donde iba el hash del documento a firmar para que sea firmado con la clave privada. Una vez que está firmado, el hash cifrado se devuelve al PC del usuario y el software correspondiente construye la firma dentro del documento. El portal 2, pues muy sencillo. Primero de nada, facilidad de administración. Eliminamos los costes de gestión de las tarjetas y los tokens. Los administradores son conscientes del estado de los certificados de las personas que componen la organización. Las renovaciones son más sencillas.
No se producen revocaciones por pérdidas ni robos de los certificados. Y la generación de los certificados es más rápida y segura al poder generarlos directamente en el servidor seguro. En cuanto a la seguridad, las ventajas también son muy claras. Los certificados permanecen seguros en un repositorio y no en dispositivos en poder de los usuarios, con lo cual no se pierden, no los roban, no tenemos ningún problema. Permite los mismos niveles de garantía en la firma digital que con las tarjetas o los tokens, es decir, los certificados se generan en un dispositivo criptográfico, por ejemplo un HSM, que está considerado como dispositivo seguro de creación de firma, con lo cual a nivel legal la garantía es exactamente la misma. Además, como comentábamos antes, los certificados están protegidos por un método de autenticación elegido por la organización, como puede ser la huella digital, una tarjeta RFID, un usuario y una password, o incluso cosas de autenticación muy fuerte, como pueden ser la biometría de las venas de la mano. Y además, la principal ventaja es que los usuarios no tienen que acordarse de su PIN, algo que muchas veces pues, es un problema, sobre todo si no haces un uso diario y continuado del certificado. Algunas características del sistema. Bueno, es compatible con cualquier tipo de software para Windows. Es decir, el software cuenta con un CSP, con un proveedor de servicios criptográficos que ha firmado Microsoft y por tanto se integra a un nivel muy bajo a nivel de sistema operativo. Esto garantiza la máxima compatibilidad con multitud de aplicaciones. Es compatible con cualquier tipo de certificado del tipo X509, que básicamente son los certificados que se utilizan más habitualmente. Hay además otras dos características muy importantes. Se permite el multicertificado, es decir, existe la posibilidad de que un usuario utilice varios certificados simultáneamente. Un ejemplo muy claro de esto, por ejemplo, sería cuando en un ayuntamiento o en una empresa una persona tiene su certificado personal de pertenencia a empresa, con su nombre, sus apellidos y su cargo dentro de la empresa, pero además en ocasiones requiere utilizar el certificado de persona jurídica de la empresa para realizar determinadas operaciones. Con el 2 existe la posibilidad de que utilice los dos certificados simultáneamente, pudiendo elegir en cada momento con cuál va a realizar la firma. Además, el sistema genera una serie de logs en los cuales se recogen todas las operaciones realizadas con cada uno de los certificados, por lo cual, en un momento dado, si alguien realiza una firma fraudulenta o que no debería haber realizado, tenemos total trazabilidad de quién ha hecho qué firma con qué certificado en qué momento. También existe la posibilidad del multiusuario, que es lo que estábamos comentando de que un certificado, como por ejemplo el de persona jurídica de empresa, pues sea utilizado por varias personas simultáneamente, teniendo nuevamente pues trazabilidad de quién ha realizado qué operaciones. Existen además diversos SDKs y diversas adaptaciones para procesos de firma masiva, etc. Bien, vamos a pasar a continuación a una pequeña demo del producto que quizás sé cómo funciona. Bueno, yo he iniciado sesión en mi ordenador y aquí abajo a la derecha tengo instalado el software de Banios. Lo primero que tengo que hacer, como veíamos en la presentación, es loguearme en el sistema, lo cual puedo hacer de manera manual o de manera automática. De manera automática se puede realizar, por ejemplo, asociando el usuario de Windows al usuario en el DOS, de tal manera que cuando inicio sesión en Windows recogería el usuario, lo compararía con la base de datos del DOS y me descargaría automáticamente las claves públicas de mis certificados asociados. En este caso lo vamos a hacer manualmente, es decir, yo me voy al software, hago clic en Login e inmediatamente el software me pide que me autentique. En este caso, esta demo la vamos a hacer con huella dactilar, aunque siempre existe la posibilidad, en caso de que no tenga lector y en la organización se autorice, de, por ejemplo, hacerlo con usuario y password. Volvemos a la huella y ponemos la huella en el sistema y procede a identificarme. Usuario reconocido correctamente. El sistema sabe quién soy y me ha registrado. A partir de este momento, yo tengo mis certificados disponibles para el uso. En este caso, para verlo más claramente, nos vamos a ir a herramientas, opciones de Internet y vamos a ver qué certificados ahora mismo en el. Bien. A ver.
Como podemos ver, ahora mismo en el equipo hemos dado a nombre de 2 personas y 2, pues la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de clase 2CA. Estos 2 certificados están registrados en el DOS y yo puedo hacer uso de ellos en cualquier momento. Bien. Lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, firmar un documento. Para ello, por ejemplo, nos vamos a Microsoft Word. Y abrimos un documento que tenemos pendiente de firma. ¿De acuerdo? Aquí pues tenemos ya inserción de firma en Microsoft Word. Solo nos queda pendiente ya firmar el documento. Firmamos. Si en cualquier momento yo quiero firmar con otro certificado, simplemente elijo otro certificado de los que tengo disponibles y firmo. En este momento el sistema me vuelve a pedir una autenticación, con lo cual yo vuelvo a posicionar la huella en el lector y ya ha realizado la firma. Es decir, ya se ha enviado el hash al servidor, este se ha firmado y se ha devuelto al Word la recepción de la firma. Si yo me voy a las firmas válidas, veré que la firma es válida y el contenido no se ha modificado, etc. Esta es una de las operaciones más habituales que realizamos con los certificados digitales. Pero, por ejemplo, por ver algunas opciones más, ahora vamos a realizar una autenticación en una página web pues, de uso muy común, como puede ser la Seguridad Social. Para ello nos vamos al Internet Explorer y pinchamos en la sede electrónica de la Seguridad Social. Esperamos a que cargue la página. Bien. Vamos a pedir, por ejemplo, un informe de vida laboral. Accedemos al servicio con el certificado digital. Y en este momento el Internet Explorer nos muestra aquellos certificados que están ahora mismo en el ordenador con los cuales es susceptible de entrar en esta web de la Seguridad Social. Es muy importante tener en cuenta que si yo en este momento tuviera otros certificados en el ordenador, como por ejemplo mi DNI electrónico o una tarjeta o un certificado instalado en software en el equipo, esta pantalla que estamos viendo me mostraría todos esos certificados y yo podría elegir cualquiera de ellos, es decir, simplemente el 2 es totalmente compatible con la coexistencia con otros certificados. No habría ningún problema en que yo ahora eligiera un certificado de mi DNI electrónico y el 2 simplemente pues no va a hacer nada. En cambio, si yo selecciono un certificado de los que están registrados en el 2, inmediatamente me va a volver a pedir una nueva autenticación. Le pongo la huella, me identifica y realiza la autenticación con el certificado digital. Ahora veremos cómo empieza a generar el informe, etc. Por tanto, como podemos ver, en general, el 2 permite utilizar digitales para cualquier operación con ellos, es decir, ya sea una autenticación, ya sea una autenticación una aplicación, etcétera, etcétera. 2 es un sistema que permite realizar cualquier operación. Y en general es compatible con una gran cantidad de software y de aplicaciones al estar integrado a nivel de sistema operativo. Bien, y esto es todo. Lo único que nos quedaría es hacer logout de tal manera que para maximizar la seguridad, en el momento en que se hace logout, se borran todas las claves públicas y hemos descargado cuando hemos hecho login. Realmente no es una condición de seguridad importante, dado que la clave pública pues no tiene mayor peligro, pero preferimos dejar, digamos, limpio el equipo de todo tipo de claves, etcétera. Muy bien, pues esto es todo.
Muy bien, Antonio, muchas gracias por la presentación. Me gustaría hacerte un par de preguntas relacionadas, bueno, pues con la presentación que has hecho. Este sistema vuestro, podríamos decir que es un sistema complementario a los sistemas single sign-on, ¿no? ¿Podrías explicarme un poco cuál es la relación que puede haber entre vuestro sistema y sistemas que las empresas tengan instalados single sign-on? Sí, a ver, como te decía antes, los certificados pueden ser utilizados para muchas cosas. Uno de los usos más habituales de los certificados digitales es el login en aplicaciones corporativas, es decir, puedes hacer login en SAP, puedes hacer login en aplicaciones como el Outlook, aplicaciones de Microsoft, etcétera. Entonces, una vez que la organización tiene adaptadas las aplicaciones a la autenticación mediante certificados, una vez que tienes desplegado el DOS, puedes hacer login con los certificados alojados en el DOS en cualquiera de estas aplicaciones. Con lo cual, efectivamente, DOS lo que te permite es realizar o tener un sistema de single sign-on con certificados digitales pues de una manera muy cómoda, porque realmente, aunque el login lo estás haciendo con el certificado, pues la autenticación la estás realizando con el método de autenticación asociado al DOS. Esto, bueno, básicamente este es el funcionamiento y bueno, pues permite una flexibilidad y una comodidad para la organización bastante grande, porque una vez que emite el certificado adecuado al usuario, pues puede hacerlo bien en cualquier aplicación de manera muy, muy sencilla. Actualmente, ¿qué tipo de, es decir, los clientes que estáis teniendo ahora mismo, qué uso están haciendo de Banio, si me lo puedes decir? Bueno, la verdad es que el uso de certificados digitales en España, bueno, pues está tardando bastante en extenderse. Lo que pasa es que ahora mismo, pues tenemos varios tipos de clientes que se han lanzado al uso de certificados digitales de una manera importante. Por ejemplo, tenemos muchos clientes en administraciones públicas que con el desarrollo de la Ley 11/2007 pues han tenido que empezar a utilizar masivamente certificados digitales para sus procesos, con lo cual, pues bueno, pues muchas organizaciones públicas han empezado a dar certificados a los funcionarios para su funcionamiento interno y el funcionamiento de sus sedes electrónicas. Otro mercado que ahora mismo está muy en alza es el de los hospitales. En muchos hospitales se está eliminando el papel y se está pasando todo a historia clínica electrónica, es decir, los médicos ya no firman nada en papel y han pasado a trabajar siempre delante de la pantalla de un ordenador. El problema es que al no haber papel, tampoco tenían dónde firmar, con lo cual se ha tenido que buscar un sistema para poder firmar electrónicamente los historiales clínicos de los pacientes. Claro, los médicos tienen cosas más importantes de las que preocuparse de llevar todo el día una tarjeta con un certificado digital y no perderla. Con lo cual tenemos bastantes clientes que se han interesado ya por el sistema para que los médicos puedan firmar con su certificado digital de médico colegiado, pero de una manera más cómoda y más sencilla. También tenemos algunas grandes organizaciones como bancos, etcétera, que por volumen de certificados desplegados, pues también se han interesado por el sistema por la comodidad de gestión que ello les supone a la hora de gestionar grandes cantidades de certificados y no, bueno, pues no tener problemas administrativos ni costes excesivamente altos. Pero al final, al poste, por ejemplo, en el caso de los médicos, deberían, o como nos has enseñado en la demo, no tienen la tarjeta, pero deberían de poner, por ejemplo, el dedo, ¿no? Para confirmar su identidad. Sí, efectivamente. A ver, nosotros distinguimos dos tipos de usos en el 2, sobre todo en base al tipo de certificado que estemos utilizando. Si estamos utilizando certificados de persona jurídica de empresa, por ejemplo, que son certificados en software, que no son avanzados y reconocidos, solo son avanzados, y por tanto son certificados que no permiten hacer firmas legalmente válidas, solo valen pues para autenticarte ante Hacienda o ante la Seguridad Social y realizar operaciones, pues ahí admitimos que los sistemas de autenticación puedan ser incluso un usuario y una password.
Para firmas avanzadas y reconocidas, como puede ser la de un médico colegiado o la de un certificado avanzado y reconocido en general, ahí sí que creemos necesario la implementación de un sistema de autenticación fuerte, bien basado en biometría, como decía, de huella dactilar o de venas de la mano, o bien en una autenticación multifactorial, como puede ser una tarjeta sin contacto y un PIN. Es decir, ya necesitamos métodos de autenticación que nos den un nivel de seguridad adecuado a la importancia de la firma que podemos realizar con el certificado. Nosotros particularmente pues confiamos mucho en la biometría, dado que la experiencia que tenemos al respecto pues nos dice que es un sistema muy adecuado, sobre todo teniendo en cuenta pues que al final la huella dactilar ni la puedes perder, ni te la pueden robar, ni te la vas a dejar en casa, ni vas a tener en general ningún problema con ella. Con lo cual, pues para entornos como el de los médicos, etcétera, en que las prioridades son otras, pues consideramos que es un método de autenticación muy adecuado. Entiendo entonces que vosotros no os quedáis, digamos, en lo que es dos, ¿no? Que, por ejemplo, si un hospital se acerca a vosotros, podéis darle una solución llave en mano o integral en la que incluís, por ejemplo, pues el tema del reconocimiento biométrico, asesorando en qué tipo de dispositivos comprar, o os quedáis solo en el tema de eso, de dos. No, efectivamente. En Banios somos una empresa que, aparte de haber desarrollado el DOS, que es un producto íntegramente nuestro, también somos distribuidor de primeros fabricantes a nivel mundial de sistemas de autenticación, tanto biométricos como de otros tipos. Con lo cual, efectivamente, hacemos una aproximación integral al cliente, intentando darle una solución a lo que nos pida, ¿no? Tenemos ya alguna experiencia de éxito en algún hospital de Barcelona, en el cual pues hemos empezado haciendo primero una autenticación biométrica en los PCs, luego una autenticación biométrica en la historia clínica electrónica y finalmente una firma electrónica de la historia clínica también con autenticación biométrica. De tal manera que el cliente hace un uso extensivo de los dispositivos que ha adquirido, con un nivel de seguridad excelente en cuanto a los datos que custodia. Entonces, efectivamente, pues intentamos dar una auténtica, o sea, hacer una aproximación lo más completa posible. Del mismo modo, DOS nativamente lo que hace es realizar una firma en local, en el PC, en el software que se esté utilizando. Pero hemos visto que muchos de nuestros clientes, pues por su arquitectura de sistemas, requieren hacer otros tipos de firma, pues que a lo mejor tienen lugar en el servidor o en procesos desatendidos, etcétera, etcétera. También procuramos dar soluciones con el mismo nivel de garantía a todas estas situaciones, pues realizando adaptaciones, desarrollos o lo que sea necesario. Ok, pues vamos terminando. El modelo, digamos, de precios que tiene una solución como DOS, ¿cuál es? Entiendo que es por número de usuarios, por veces que se utiliza el sistema. No, nosotros efectivamente vamos un poco por el camino de cobrar por usuario. Es decir, nosotros tenemos dos modelos de venta del DOS. Por una parte tenemos un modelo de venta normal en el cual pues se paga una licencia de servidor y luego se paga una pequeña licencia por cada uno de los usuarios registrados en el sistema, independientemente del número de certificados que tengan, del número de firmas que realicen, etcétera. Lo que pasa es que sí hemos visto que debido a la pequeña inversión que hay que realizar, sobre todo en hardware criptográfico, etcétera, etcétera, pues para organizaciones muy pequeñas, de 50 usuarios, etcétera, pues vimos la posibilidad de ofertar el producto como software as a service. De tal manera que también lo comercializamos por un pago anual por usuario, en el cual pues simplemente el usuario paga una cantidad fija todos los años porque se le custodien los certificados y se les facilite el uso, y no tiene que preocuparse de ningún tipo de infraestructura, ni servidores, ni nada por el estilo. Digamos que esos son los dos modelos, es decir, la venta directa del sistema o la comercialización como servicio. De cara a usuarios que nos estén viendo ahora, pues responsables de sistemas de grandes organizaciones o
o responsables de otro tipo de ayuntamientos o comunidades autónomas, bancos. Digamos, ¿cuáles serían los argumentos por los cuales tú les animarías a acercarse a vosotros para implementar este sistema? Es decir, estáis perdiendo mucho tiempo pues en pérdidas de las tarjetas o en tener que firmar cada uno de los usuarios dependiendo del certificado que vaya a utilizar. ¿Cuáles serían los argumentos por los cuales les animarías a llamarte ahora mismo o a contactar con vosotros? Bueno, digamos que existen dos situaciones. Para aquellas organizaciones que no estén haciendo uso de certificados digitales ahora mismo porque les vean problemas o porque no tengan claro los ahorros que van a tener, yo les animaría a que bueno, nos llamaran para que les explicáramos cuáles son las ventajas de prescindir del papel y de empezar a utilizar certificados digitales para muchos de los procesos diarios de la empresa. Pero si el caso es que ya están utilizando certificados digitales o ya tienen claro que los van a utilizar y cómo los van a utilizar, yo creo que las ventajas del sistema son muy claras. Es decir, por una parte, todos los ahorros de costes directos, tanto en tarjetas de Smart Card, como sobre todo en todos los costes administrativos de reposición por pérdidas de certificados, bloqueos de certificados, reemisión, etcétera, etcétera, son muy claros. Es decir, las primeras experiencias que está habiendo de grandes organizaciones con certificados desplegados a todos los empleados es que en muchos casos están teniendo tasas de reposición del 10, 15, incluso 20% anual. Con lo cual, pensemos la cantidad de dinero que se están gastando simplemente en reponer tarjetas, en reponer certificados y los costes administrativos que ellos suponen una gran organización. Adicionalmente, dado que la cantidad de operaciones a realizar con la firma o con los certificados digitales son cada vez mayores, el custodiar de manera segura estos certificados cada vez va a ser más importante, porque cada vez las consecuencias de una pérdida, de un robo de un certificado, etcétera, etcétera, pues pueden ser cada vez más importantes o más catastróficas. Con lo cual, desde el punto de vista de la seguridad y de la facilidad de administración y los ahorros directos de costes, pues yo les animaría a que nos llamaran, que lo vieran y que valoraran la posibilidad de implementarlo. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de los hospitales y en otros terrenos también, por ejemplo, en el tema de los ayuntamientos, la administración pública, o por ejemplo, en el tema de los visados de los colegios profesionales, que entiendo que también, además, ha sido uno de los organismos que más avanzados están en el terreno de la firma digital. ¿Tienes o qué opinión tienes como experto o si has tenido algún caso ya en el cual ante una demanda judicial, imagínate pues una demanda judicial en un hospital porque un médico en un momento dado firmó pues una prescripción equivocada o lo que sea y hay una demanda judicial, ha habido el juez solo ha tenido en un momento dado certificación digital. Ahora mismo este tipo de certificaciones de cara a posibles contenciosos judiciales está sirviendo ya como prueba judicial. Sí, totalmente. Es decir, desde que apareció la ley de firma electrónica, en España es totalmente legal el realizar una firma con un certificado digital y tiene exactamente la misma validez siempre que se cumplan los condicionantes que especifica en la ley sobre cómo tiene que estar emitido el certificado, cómo tiene que estar custodiado, cómo se debe de manejar, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego, si tú puedes demostrar que se cumplen todas esas especificaciones, la firma es totalmente legal. Nosotros, en este sentido, dado que la ley de firma electrónica, pues en algunas ocasiones es un poquito abstracta y no puntualiza exactamente algunos puntos, lo que hemos hecho es pedirle a un experto que nos emita un dictamen pericial de tal manera que nos garantice que nuestro sistema se ajusta a la ley y que es totalmente legal y que en caso de que alguien, por ejemplo, pues reclamara pues que la firma se ha realizado con nuestro sistema y que no se ajusta a la ley, etcétera, etcétera, pues que se ratifique en sede judicial de que la firma es totalmente válida, etcétera. Entonces,
bueno, pues la firma digital en este sentido ahora mismo, como te decía, es totalmente legal y tiene exactamente la misma validez que una firma manuscrita en un papel. Digamos, ¿vosotros tenéis algún tipo o existe algún tipo de certificado, no sé, por parte de algún ministerio o alguna administración para ese informe pericial que has dicho, digamos, tenerlo como certificado por parte de la administración o no? Digamos, es un informe pericial que vosotros habéis pedido de forma independiente. No, nosotros lo hemos pedido de manera independiente porque realmente tampoco ahora mismo hay ningún tipo de certificado que se ajustara exactamente a lo que nosotros hacemos. Entonces, lo que sí hemos hecho, y es nuestra mayor garantía de calidad, es homologarnos con las principales autoridades de certificación española. Es decir, nosotros ahora mismo somos partner de Camer Firma, somos partner de Firma Profesional. Estamos trabajando con CACERT en Cataluña, estamos empezando a trabajar con ICEMP en el País Vasco y al final son esas CEAs las que nos han auditado el sistema y las que nos han validado, tras hacer unas pequeñas modificaciones, como no puede ser de otra manera, y nos han validado el sistema como que es perfectamente válido para hacer firma avanzada y reconocida acorde a la ley. Entonces ahora mismo probablemente ese sea nuestro mejor sello de calidad. De todas maneras, nosotros, de cara a pasar todas estas auditorías, también lo que hemos hecho es realizar el producto respecto utilizando los estándares del mercado que sabemos, los estándares tecnológicos que hay en el mercado, que sabemos que ahora mismo pues funcionan mejor y son más aceptados comúnmente por todo tipo de organizaciones como pueden ser las CEAs, ¿no? Estoy hablando pues de las encriptaciones, de las autenticaciones internas y todo ese tipo de cosas. De tal manera que cuando explicas cómo es el sistema y cómo lo has desarrollado, pues ya le das suficiente garantía normalmente a la organización como para poder utilizarlo. Vale, y última pregunta, has hablado varias veces del tema de la identificación mediante vena, vale, en la lectura de las venas. ¿Esto realmente está funcionando ya? ¿Y qué ventajas tiene respecto a identificación por huella dactilar? A ver, la identificación por venas está funcionando desde hace varios años y bueno, nosotros pues todas las pruebas que hemos hecho aquí en Banios, la verdad es que el resultado ha sido excelente. Sí que es verdad que tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes respecto, por ejemplo, a la huella dactilar. Y es que, por ejemplo, pues es más fiable que la huella dactilar en cuanto a que falsificar un esquema de las venas de la mano es virtualmente imposible, mientras que existe una pequeñísima posibilidad de que alguien pueda falsificar una huella dactilar. Hombre, por contra, pues tiene el coste, es mucho más elevado que el de la huella dactilar en cuanto a implementación de hardware. Y luego pues tiene algunas limitaciones técnicas todavía, como por ejemplo pues la identificación de un usuario entre miles, pues que al ser una técnica bastante compleja pues es limitado el número de usuarios que puedo identificar de manera ciega, ¿no? Es decir, alguien que me ponga una mano en el lector y que yo tenga que identificarla en una base de datos muy grande de usuarios. Eso ahora mismo también está bastante limitado por la propia tecnología. Entonces, bueno, quitando ya estas ventajas y estos inconvenientes, a nosotros es una tecnología pues que creemos que en los próximos años pues puede tener bastantes posibilidades, sobre todo pues por lo que te decía antes, ¿no? De que es muy segura y en cuanto evolucione un poco tecnológicamente pues puede aportar mucho en el mercado de la biometría y de la seguridad. Muy bien, Antonio, pues muchísimas gracias por tu presentación y por tu tiempo y esperamos verte en alguno de nuestros portales presentando otro producto o otro tipo de charla en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a ti.